Ahora con la abogada Juliana Loza, quien, como hemos dicho, está defendiendo al señor Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Desde cuándo es abogada usted del señor Lozano? Nosotros asumimos la defensa en algunos de los casos que él tiene el año pasado y luego nos hemos ido sumando a otros casos, denuncias que se le han venido presentando. En este caso, la denuncia viene principalmente de un dirigente de la Asociación Peruana de Fútbol. De una persona que en primer lugar, Fernando, dijo ser representante de la asociación y luego incluso iniciado por algunos clubes, de algunos clubes. No de la federación, sino de los clubes. Exacto, y de algunos clubes, no de todos, y así empezó la investigación y de hecho de estos 8 clubes, déjame decirte que ya no es no es ese el caso, a tal punto de lo que ahora se habla es lo que el señor Montoro acaba de felizmente aclarar y precisar para que se entienda. La Fiscalía lo que dice es que en el tema de esta cesión de los derechos televisivos existiría supuestamente un conflicto de intereses porque participaría el señor Raffo con personas vinculadas a él. Lo acabamos de escuchar. La señora Raffo solamente tiene coincidencia en el apellido, sin vinculación alguna, y el señor Diego, lo que acaba de mencionar, y así ha sido, pues ha sido un representante temporal sin conocimiento siquiera del propio señor Joel Raffo. Imagínate, si el señor Joel Raffo no sabía, menos, obviamente, y lo va a tener que probar la Fiscalía, no las defensas. Entonces, imagínate al grado, Fernando, que estamos hablando de 7 ciudadanos que están privados de su libertad por 15 días en base a un error del Ministerio Público. No, pero no es solamente eso, ¿no? Pero la señora no tiene nada que ver con el señor Joel Raffo. Hay otros cargos también que tienen que ver con la manera como se ha usado el dinero de la Federación, entre otras cosas para los viajes a Qatar y demás, ¿no? Que déjeme decirle que también hay muchas imprecisiones, cuando no errores, en esos datos. En verdad, a nosotros nos sorprende mucho que a este momento de la investigación, estamos hablando de una investigación que viene durando porque se han acumulado varias carpetas. La primera de ellas hace 3 años y luego con esta que se acumuló por los derechos televisivos hace 2, que en verdad nos presentan 14 hechos para el señor Agustín Lozano, Fernando, pero si tú los ves en macro, poco diríamos que el Ministerio Público ha hecho o ha avanzado. Se han hecho 3 allanamientos a lo largo de esta investigación. No te puedo decir con precisión cuántas veces la Fiscalía le ha pedido documentación e información a la Federación Peruana de Fútbol y las ha cumplido absolutamente todos. Vale decir, el Ministerio Público tiene toda la data de la Federación. No le ha faltado ningún documento, nunca la Federación se ha negado, menos el señor Agustín Lozano. 3 veces allanado la videna. Hemos participado en las diligencias, no ha habido obstaculización, no hay riesgo de fuga, don Fernando, pero pese a ello les están ordenando mandato de detención preliminar. ¿Tú sabes cuál es el fundamento que dice la Fiscalía? Dice: pudiera pensarse, estoy citando textual lo que dice el juez en la resolución, que en tanto el señor Lozano es presidente de la Federación Peruana de Fútbol, pudiera pensarse que pudiera obstruir la acción de la justicia. Es decir, estoy especulando en base a un cargo que pudiera obstruir la acción de la justicia, don Fernando. Eso no es un argumento que merece o que no resiste el mayor análisis. Y el riesgo de fuga, ¿qué dice? De los arraigos. Tienes domicilio, pero no tengo certeza de que sea tu domicilio porque el DNI lo tienes en Chiclayo. Recordemos que mi patrocinado es de Chiclayo, pero vive en Lima. Obvio, vive en Lima porque trabaja en Lima y tiene que estar acá. Y ese domicilio ha sido informado a la Fiscalía. Es decir, ¿cómo tiene la sospecha de que se pueda fugar? Segundo, le dice, tienes trabajo, o sea, tienes arraigo domiciliario, pero resulta que la empresa en la cual tú estás trabajando es la Federación Peruana de Fútbol, que está siendo investigada. Pues le niega absolutamente todo. No le reconoce que tiene familia, que la tiene esposa, tiene hijos menores de edad que dependen de él. Y en lo único que se sustenta, Fernando, es en que la imputación es el delito de organización criminal y que por tanto la pena es grave. Y que en tanto la pena es grave, pues bueno, te vas a detención preliminar por 15 días. Y ahí también cae en error, porque la ley que regula la organización criminal o el crimen organizado establece que debe de referirse a delitos con una pena no menor de 5 años, extremo mínimo 5 años. ¿Cuáles son los delitos que supuestamente configurarían la organización criminal en este caso? Coacción, no menor de 2, no llega a los 5. Fraude en la administración de personas jurídicas, de 2 a 5, no supera los 5. Corrupción privada, 4 años, no supera los 5. Se está quebrando la ley y en base a eso
Estas 7 personas están presas hoy en día en la prefectura de Lima. Esta mañana recibimos en Ampliación de Noticias a un abogado especializado en temas deportivos, el señor Noriega. No sé si lo conoce usted. Y él parecía dar por descontado que las afirmaciones de la Fiscalía son evidentes y eran de conocimiento público. Eso es lo que nos admitió el señor Noriega, que conoce sobre el tema naturalmente mucho más que yo. Quizás no tanto como usted, pero que conoce, ¿no? Es bueno escuchar ambas historias cuando se narra un cuento. Y es bueno también saber qué intereses pudieran existir de una u otra persona. El mío, en este caso, mi función es defender al señor Agustín Lozano en base a lo que hay en la carpeta fiscal. Lo que yo le digo, Fernando, es en base a lo que hay en la carpeta fiscal, lo que se lee de las más de 600 páginas, que por cierto todavía no termino de leerlas. Es voluminosa la resolución y la estoy analizando porque el día de hoy voy a hacer mi apelación correspondiente a la detención preliminar. Práctica de leer expedientes grandes. Sí, sin duda. Lo de Keiko Fujimori superaban los miles, ¿no? De manera que se queda pequeño, pero igual hay que hacer la apelación, tenemos 24 horas. Pero a lo que voy, don Fernando, pueden salir muchas personas que puedan opinar. Yo no puedo negar si el señor Noriega tiene o no la expertise deportiva, supuestamente la tiene. Yo me refiero a lo que hay en la investigación, lo que día a día nosotros estamos viendo en la investigación. Te hablaba de los 3 allanamientos. Ni siquiera han terminado de lacrar lo que han allanado. Dicen un supuesto perjuicio, ni siquiera los peritos han hecho la pericia correspondiente. ¿De qué perjuicio estamos hablando? Si ni siquiera los peritos terminan su pericia. Hacía poco menos de un mes recién han ordenado la pericia, Fernando. O sea, ¿cómo pueden decir que se ha perjudicado patrimonial y económicamente a la Federación Peruana de Fútbol si no tienen sustento alguno más allá de la mera especulación de la Fiscalía? Las afirmaciones, por ejemplo, del mal uso de las entradas o del dinero para financiar viajes al Golfo Pérsico, a propósito de los partidos que jugó ahí el Perú para clasificarse al Mundial de Qatar. ¿Qué información tiene usted sobre esas acusaciones? Que son las que más circulan, ¿no? Sí. El sentimiento que se han invitado a gentes para comprar voluntades y se ha gastado dinero para tener una corte de ayayeros. Ni corte de ayayeros, ni mal uso de los fondos de la Federación Peruana de Fútbol. El tema de las entradas es una carpeta totalmente distinta a esta. Y en cuanto a lo del viaje, el famoso viaje a Qatar, todo eso está sustentado. ¿Y sabes qué, don Fernando? Incluso con información y documentación sustentatoria que ha presentado la propia Federación Peruana de Fútbol a requerimiento de la Fiscalía. Hace meses. Si hoy en día tan solamente se ciñe. Primero salió la noticia de que los jugadores se habían ido con sus familiares, que habían ido con amigos y con los dirigentes de las bases. Hoy en día se ha reducido solamente a ciertos delegados y con sustento la Federación ha establecido que no ha habido nada ilegal, a tal punto que la propia Fiscalía ha reculado en la imputación en ese punto y ya no habla de estos supuestos invitados y de dinero mal habido. Entonces yo no entiendo al final cómo, a pesar de que la investigación que terminó siendo así, en base a pura especulación de las denuncias que presentaron esta persona, se ha reducido, pero por el contrario está dando detención preliminar. De acuerdo. ¿Usted confirma que el mecanismo para la atribución de la difusión de los partidos en la televisión fue inspirado, si no presionado, por Conmebol y por la FIFA? No fue una iniciativa propia peruana. No, lo acabamos de escuchar del señor Montoro, que lo ha explicado claramente. Esa ha sido una propuesta de la FIFA y de la Conmebol. O sea, se dice que el ingeniero Lozano se impuso, que él fue el que estableció, que él fue el que instigó. Perdón, eso viene de una iniciativa FIFA-Conmebol. ¿Por qué pretenden atribuirle esta cuestión al señor Lozano? O sea, que una vez más, Fernando, lo que están tratando aquí es de perjudicarlo y acomodar el lugar, sinceramente. Pero en este caso no se puede usar el argumento político, ¿no? Porque acá, que yo sepa, no hay política. ¿Cuál es la motivación entonces por lo que dice usted? Porque lo que está usted tratando de sostener es que no hay ningún fundamento, que no se cumple con los requisitos para una prisión preliminar, ni siquiera para las medidas fiscales que se han tomado como el allanamiento y el desarraigo, una vez más, de la vivienda. Entonces, ¿cuál es la motivación? Lo que hay aquí, don Fernando, es una cuestión de una controversia de carácter comercial respecto a los derechos televisivos que siempre se tuvo que ver en el ámbito comercial, del litigio comercial, y nunca pasar al ámbito del derecho penal. Es decir, todo
toda litis que se pueda ver ajeno, hoy en día es una invitación al derecho penal y estamos saturando el sistema de justicia penal. Este tema propiamente que se dice que incluso coaccionaron a ciertos clubes de fútbol, hoy en día, lo acabamos de escuchar por uno de los gerentes legales, no hay tal cosa. Ellos han analizado su propia situación y por el contrario ya han aceptado las nuevas propuestas y nada tienen que reprochar a la Federación Peruana de Fútbol, menos al ingeniero Lozano. Se ha mencionado también la existencia de un club llamado Juan Pablo II. Esto no forma parte de este caso. A la primera división. Vamos a hablar mucho sobre este equipo que no lo conocíamos mucho hasta ahora, con el perdón de los aficionados, que sería presidido por una dama vinculada con el señor Lozano. Sí. Ese caso no forma parte de esta investigación, de hecho no es un caso. Fernando, yo creo que la política, si algo tiene en común con el fútbol, es que siempre va a dar que hablar. Y que es muy polarizado en las opiniones, en las decisiones, o en las aficiones, o en los lineamientos, o en las creencias que se puedan tener. Siempre vamos a hablar. Por eso dice, ni política, ni deporte, ni fútbol, ni religión. Y tampoco amoríos, ¿eh? Tampoco. También hay mucho apasionamiento ahí también. También. Ya, bueno, pero no hay nepotismo en este caso. No, don Fernando, lo acabamos de escuchar en absoluto. Respecto de la señora presidenta del club que usa el nombre de un papa y santo, ¿no? No, pero y además estamos hablando de instituciones privadas, ¿no? Entonces yo creería que esta cuestión de, digamos, argumentar que hay un supuesto conflicto de intereses en este tema o especular en aquel otro, el club de fútbol que está mencionando, yo creo que estamos contaminando el sistema de justicia, sinceramente. ¿Mañana presenta usted su apelación? Hoy día la presento. Hoy día. Oiga, no le quito más tiempo entonces. No, tenemos, todavía tenemos tengo como 6 horas, ¿no? Como 6 horas ya. Hasta y el argumento principal que va a usar para que se revoque la decisión de prisión preliminar. Puntualmente, que no se cumplen aquí los presupuestos materiales para la detención preliminar. No hay en este caso una base concreta y sólida, ni siquiera como elementos plausibles que pudieran ameritar que se hubieran cometido los ilícitos. Segundo, don Fernando, no hay peligro procesal, no hay peligro de fuga. El señor Lozano lo vemos todos los días. Ayer ha salido en la televisión, en todos los medios que ha estado ahí viendo el tema del próximo partido que se viene de la selección peruana del fútbol. No hay riesgo de obstrucción, no es una medida proporcional, se están afincando solamente en una ley y aplicada mal, como te la acabo de mencionar. Entonces yo espero, sinceramente, que esto sea elevado inmediatamente a la Sala Penal Nacional y que sea revertida la decisión. Entonces, y vamos a tratar de leer su documento de apelación para tomar una idea más precisa de lo que está en juego acá. En todo caso, lo que queremos es que la transparencia prevalezca, porque estamos cansados de los problemas con la Federación. No han comenzado con el señor Lozano. Ya los hemos tenido gravísimos con el señor Oviedo, su predecesor, y antes de él con el señor Manuel Burga también, ¿no? El fútbol. El fútbol. Bueno, y el dinero. Muchas gracias, señora Juliana Loza, que en este caso ha venido en su calidad de abogada defensora del presidente de la Federación. Creo que se ha reunido el día de hoy con él, ¿no? Yo he estado en su casa en la diligencia de allanamiento de las 2:30 de la mañana, un poco antes, y luego estuve visitándolo en la prefectura. Hemos estado conversando y estamos a la espera. Mañana debemos de pasar por la audiencia de control de identidad. Estamos esperando que nos notifiquen a qué hora sería. Hizo declaraciones pidiendo a su familia que mantenga la tranquilidad porque él está seguro de su inocencia, ¿no? Así es. De hecho, cuando llegaron los fiscales y la policía a la casa, estaba la familia, obviamente. Han llegado en horas de la madrugada y toda la familia ha mostrado su plena disposición de coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos. Es una cosa positiva, tal como también dice el comunicado del Club Sporting Cristal. Muchísimas gracias, señora Juliana Loza. Repito, abogada defensora del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, detenido esta mañana con autorización de la justicia y por gestiones de la Fiscalía y la Policía Nacional.